Hola a todas y a todos. Veo que, si no me equivoco, están todos los expositores conectados. Aprovecho de saludar. Mi nombre es Javiera Pizarro y voy a estar ayudando a moderar esta mesa hoy día. Buenos días, voy a pasar a presentar a cada uno de los expositores y comentarles que las preguntas las podemos estar haciendo vía chat, ¿cierto? Para poder recibirlas, y que también les iré avisando cuando se vaya aproximando un poco el tiempo para que puedan ir viendo sus ideas. Ya les voy a avisar 5 minutos antes. Como tenemos 3 exposiciones, la idea es que cada uno cuente con 20 minutos. Les recuerdo también que cada uno de ustedes puede compartir pantalla. De así quererlo, no logro escuchar. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, Gaby, se te escucha. Sí, se escucha. Ya, gracias. Héctor dice que está con problemas de audio. Espero que pueda, no sé a qué se debe, quizás hay un problema con su micrófono, o con su audífono, quiero decir. De todas maneras voy a pasar a las presentaciones y voy a dejar a Héctor un poco más hacia el final, considerando los problemas que está teniendo. Bueno, buenos días, ¿cierto? Estamos en la mesa de desafíos en desigualdad educativa y desarrollo social. O sea, este es el eje, digamos, esta mesa en la que estamos ahora es conflictos y educación, y pasaremos a conocer las exposiciones, 3 exposiciones. La primera, de Daniel Miranda y Felipe Sánchez, llamada Estallido Social y Participación Disruptiva en Jóvenes Secundarios, el rol de la socialización política en el marco de un experimento natural, para luego continuar con Cristóbal Villalobos, con la exposición 25 años de conflictividad en el campo educativo, tendencias, influencias y actores. Y vamos a terminar la mesa de día con Héctor Ríos, con la presentación Student Protest and Higher Education Reforms in Chile, The Policy Impacts on Conflict in Higher Education Policy 2011 to 2018. Si les parece, voy a empezar a correr el tiempo. Te pido por favor, Daniel, que puedas iniciar tu presentación. Sí. Cualquier asunto. Perfecto. Va a compartir Felipe. Vale. Porque mi internet está un poco inestable. De hecho, yo también voy a apagar mi cámara para mejorar como la estabilidad del video y el audio probablemente. Perfecto. Por favor. Aún no puedo compartir. ¿No estamos habilitados? No. Ahora sí. Sí. Ok, ¿se ve, cierto? Sí, se ve bien. Sí. Ya. Ya, Daniel. ¿Sí? Sí, Daniel. ¿Estás compartiendo la presentación? Sí, ¿el resto ve la participación? ¿La presentación, perdón? Sí, sí, se ve, se ve. Daniel. Te prometí que no te iba a dejar botado, Felipe. Voy a hacer la presentación de mi parte. Es que mi internet de verdad está muy instable. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta presentación. Lo que vamos a presentar hoy es este trabajo que estamos desarrollando con Felipe, que tiene por título hasta ahora Estallido Social y Participación Disruptiva en Jóvenes Secundarios,
el rol de la socialización política en un escenario cuasi experimental. Hice una pequeña precisión al título ahí. Los autores ya, bueno, estamos aquí, Daniel Miranda y Felipe Sánchez. Y bueno, solamente comentar que esto está en el marco de un par de proyectos. Por un lado está el proyecto Fontes Regular, que lidera Cristian Cox, cuyos investigadores son Juan Carlos Castillo, yo, Camila Jara, también mi proyecto Fontes Iniciación, y también este estudio y los datos que usamos están financiados por una parte por COES también, por eso aparecen también ahí en el apoyo. La presentación lo vamos a hacer como vamos a ir alternando. Felipe va a presentar una primera parte como de contexto sobre temas de estallido social, después yo más del diseño específico del estudio, Felipe va a presentar resultados y finalmente yo voy a cerrar con las conclusiones. Así que, por favor, Felipe. Ok. Bueno, para comenzar, aquí presentamos en esta figura la distribución semanal de acciones contenciosas ocurridas entre enero y diciembre del 2019. El área sombreada es el periodo de campo de la encuesta con la que trabajamos en este estudio. La línea roja, como pueden ver, es el inicio del estallido social, la semana del inicio del estallido social, y la línea azul corresponde a la semana del acuerdo del 15 de noviembre, donde se decidió hacer un plebiscito, el plebiscito constitucional. Como se puede ver, durante todo el año, hasta la semana del estallido, los niveles de movilización fueron más o menos estables. Pero a partir del estallido social lo que se observa es un incremento de la movilización en niveles como nunca antes vistos, o sea, totalmente inéditos, no solo en la década, sino yo diría como por lo menos en toda la historia de Chile, siglo XX y bueno, y de este siglo. Entonces estamos frente a un evento que es único en sus características, ¿no? No solo por la frecuencia de las protestas, sino también por la masividad, la expansión territorial y especialmente por los niveles de violencia que se observaron en ese periodo, ¿no? Y nuestro estudio entonces lo que busca es justamente observar cómo este evento único, ¿no es cierto?, pudo o no haber influido en el cambio en el comportamiento y actitudes políticas de adolescentes, que Daniel lo va a explicar más adelante. Entonces, la protesta y sus posibles impactos, ¿no? La protesta ha estado históricamente asociada al cambio social y político, ¿no? Tenemos como ejemplo el movimiento de los derechos civiles, que fue capaz de terminar con las leyes de segregación racial en Estados Unidos, y hay varios casos, miles de casos, no sé si miles, pero muchos casos, ¿no es cierto?, donde la movilización social ha sido capaz de derrocar a regímenes autoritarios y iniciar procesos de democratización muy exitosos en varios casos, ¿no? Incluso uno puede poner el caso de Chile, la movilización en los 80, que está directamente relacionada con el fin de la dictadura. Y ahora la movilización social, ¿no es cierto?, el estallido y su vínculo con el cambio constitucional. Pero la protesta no solo tiene incidencia, ¿no es cierto?, en el sistema político, ¿no?, y sus instituciones, sino también hay investigación que muestra que la protesta provoca cambios, tiene efectos sobre el comportamiento y las actitudes políticas de los ciudadanos, ¿no? Cambios en la opinión pública, en las preferencias electorales, cambios en los niveles de interés político, de eficacia política, cambios en los niveles de apoyo, legitimidad de los propios movimientos, etcétera, etcétera. Son todos efectos asociados a haber estado de alguna manera expuesto a la movilización social. Daniel. Sí, dale. Claro, asumiendo este efecto, este impacto, y como dice Felipe, como la magnitud del evento, única en sus dimensiones, extensión territorial, cantidad de acciones durante el periodo, nosotros estábamos en el campo aplicando un estudio que tiene por objetivo evaluar la socialización política, actores como agencias de socialización política,
y los impactos que estas distintas dimensiones de socialización política pueden tener sobre participación y otros aspectos en particular. Entonces, parte de las preguntas, y por supuesto que aquí esto es como una oportunidad bien única de que el estallido ocurrió durante el campo del estudio, nosotros nos preguntamos a propósito de esto, ok, entonces, dado que esto pudo haber tenido un impacto y lo que se ha observado previamente, entonces, ¿sobre quiénes tiene este impacto? De algunos se ha visto que, por un lado, las acciones disruptivas tienden a ser normativamente vistas como menos apropiadas, y eso de algún modo, quienes las ven como menos apropiadas también podrían como restarse un poco más o no. Entonces ahí hay como posibles condicionantes de este impacto. Por otro lado, también las actitudes previas, como la oposición política, o actitudes políticas previas, podrían también así condicionar el impacto que tiene este estallido, que pudo haber tenido este estallido sobre la dimensión de participación. La particularidad es que la muestra del estudio nosotros lo estamos pensando en estudiantes secundarios, segundo medio específicamente. Entonces, considerando que las actitudes políticas están aún en formación, es que el foco en la socialización política nos parece relevante. Particularmente el foco en la socialización política de la familia, y ahí nosotros usamos la literatura, sobre todo en torno a la idea de transmisión intergeneracional de desigualdad política, es decir, en qué medida las condiciones socioeconómicas de origen pueden traducirse en diferentes resultados políticos, ventajas o desventajas sociopolíticas, si uno quiere, y el rol que la escuela puede jugar en esta dimensión, es decir, en qué medida la escuela puede, por un lado, socializar políticamente a los jóvenes, a los y las estudiantes, y por otro lado, en este caso, condicionar el posible impacto que pudiera tener el estallido social. Felipe, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, el objetivo de este trabajo, por un lado, tiene que ver, en un primer momento, con evaluar el impacto del estallido social sobre participación en acciones disruptivas en particular y sobre la actitud de justificación de estas. Eso por un lado. Y por otro lado, que tiene que ver con el foco de los proyectos en los que hemos estado trabajando y de los que vienen este estudio en particular, es evaluar en qué medida este impacto del estallido social está condicionado por aspectos de socialización política, particularmente por las condiciones socioeconómicas de origen, específicamente la educación de origen, es decir, en qué medida las familias más o menos educadas pueden condicionar más o menos a nivel educativo, pueden condicionar el impacto del estallido, y por otro lado, en qué medida actividades de socialización política en las escuelas podrían también condicionar el impacto de este estallido. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, para esto utilizamos este estudio, que es un estudio que tiene un diseño más bien longitudinal, datos de estudiantes de enseñanza media, sus apoderados y profesores. Nosotros vamos a poner foco aquí solo en los jóvenes, esto lo vamos a mostrar el estudio más general. Son estudiantes provenientes de escuelas de Antofagasta, de la región metropolitana y de la región del Maule, 1.635 estudiantes en particular. 1.511 fueron evaluados previo al estallido social, iniciando en agosto, y nos pasó que durante el campo 124 estudiantes pudieron respondieron la encuesta posterior al estallido social. Entonces, nos parece una oportunidad para evaluar esto, y de algún modo genera esta condición como de diseño cuasi experimental, haciendo las consideraciones específicas. Felipe va a explicar más en detalle ese diseño en particular. Entonces, para las variables, nosotros primero usamos como variable dependiente la participación en acciones disruptivas, y tenemos evaluadas en el cuestionario varias acciones disruptivas, consideradas como disruptivas, como participar en una marcha no autorizada, rayado de paredes, bloqueo de carreteras, o participación en una toma. De algún modo, si participó o no participó en alguna de esas actividades consideradas más disruptivas, y nosotros codificamos esto como 0 no haberlo hecho y 1 haber hecho alguna de ellas en el periodo. Y además tenemos un índice de justificación de acciones directivas, que es un grado de acuerdo o desacuerdo con el uso de ese tipo de participación o tácticas. Y entonces las variables que vamos a tratar de explicar de el impacto del estallido y las condicionantes de socialización. Y en términos de variables independientes, es decir, cuáles son los principales, tenemos por un lado la distinción entre pre y post-estallido, como
Ese es el primer paso. Entonces, distinguimos estudiantes que fueron evaluados antes del estallido y otros que fueron evaluados después del estallido social. La educación del padre y la madre como condicionante social. Parece que Daniel se cayó, se Sí, escuchaba cortado, ¿verdad? sí, sí. Bueno, No sé voy si a Felipe continuar puedes yo. tomar la posta, sí, Sí, sí. En las gracias. variables independientes, la de interés inicial es entonces, que sería como nuestra variable de tratamiento, es si el estudiante o la estudiante fue encuestado antes o después del inicio del estallido, es una variable binaria, 0, 1. Luego los niveles, las variables de socialización política son educación del padre y de la madre como proxy de estatus socioeconómico. Luego de socialización en el colegio, ¿no? Hicimos un índice que suma una serie de actividades que los estudiantes pudieron haber participado en su colegio, ¿no? Talleres, simulación de elecciones, campaña de elecciones para centros de alumnos, foros, debates, charlas de invitados sobre temas de interés público, de actividades medioambientales, actividades de servicio, ¿no? En el fondo, este es una variable donde van sumando si el encuestado o la encuestada respondió sí a cada una de estas actividades. Luego, otra variable de socialización política familiar es si el estudiante, la estudiante conversa con sus padres, sus apoderados, sobre política, y luego utilizamos como una serie de control, conocimiento cívico, y si los padres participaron o no, han participado o no en marcha, y el género, y además, que faltaron algunas, eh, la dependencia escolar, si mal no me acuerdo. El diseño, nosotros entonces, como ya les mencionaba, para evaluar la exposición, ¿no es cierto?, al estallido social, o cómo la exposición al estallido social puede haber afectado el comportamiento y las actitudes políticas de los adolescentes, nuestra estrategia consiste en comparar a aquellos que fueron entrevistados antes y después del inicio de las protestas, de las manifestaciones, ¿no? Este es un diseño conocido como el diseño de evento inesperado durante la encuesta, ¿no? Y se basa en el supuesto de que en el momento en que cada encuestado o encuestada es entrevistado durante el trabajo de campo, es independiente del tiempo en que ocurre el evento en cuestión. De este modo, la ocurrencia inesperada del evento asignaría al grupo de control y tratamiento con un importante grado de aleatoriedad, ¿no? En esta línea también, y luego para reforzar además nuestro análisis, utilizamos un balance entrópico, que corresponde a una forma de preprocesamiento de los datos que pondera cada unidad, o sea, cada grupo, en función de sus covariables, para que los grupos de tratado y de control tengan una distribución más o menos similar en sus covariables observadas, ¿no? Es muy similar al matching, pero se diferencia del matching en que no solo busca el balance en la media, sino también en las varianzas y en los sesgos, en definitiva en la totalidad de la distribución de las covariables, ¿no? El balance alcanzado, o sea, la diferencia en las covariables de los grupos de tratado y control, luego de este balance es igual a 0. O sea, son muy similares. Y aquí algunos resultados. Este es el efecto del estallido social, ¿no es cierto?, de haber estado como expuesto del estallido social sobre la probabilidad predicha de haber o no participado en un evento, en una acción, de haber tomado parte de una acción disruptiva. Y lo que vemos es que efectivamente quienes fueron entrevistados después del inicio del estallido participan, ¿no es cierto?, en mayor medida o tuvieron más chance de haber participado. Tiene una probabilidad predicha más alta de haber participado en este tipo de acciones, ¿no? Lo cual es evidente porque el propio contexto favorecía, ¿no es cierto?, nada entregado oportunidades para la participación en este tipo de acciones. Aquí solo estoy dando los resultados que fueron significativos, por si acaso. Y luego el otro resultado que fue significativo fue la interacción entre estallido social y educación del padre, ¿no?, sobre las probabilidades predichas de haber participado en una acción disruptiva. Lo que vemos aquí es que para aquellos con padres
más educados, el efecto del estallido social sobre las probabilidades de participar en una acción disruptiva no es significativo. En cambio, sí lo fue, ¿no? Aumentó considerablemente las probabilidades predichas para aquellos estudiantes que tienen padres, en el fondo, sin educación terciaria, ¿no? Con menores grados educativos, ¿no? Para ellos el impacto fue mucho mayor, el impacto del estallido social. De alguna manera tomaron mucho más parte en este tipo de acciones disruptivas. Luego, nuestra otra variable dependiente, que es justificación del uso de acciones disruptivas para protestar, encontramos que el estallido social no tiene ningún efecto significativo, es decir, que los estudiantes antes y después de haber estado expuestos al estallido social no cambiaron sus niveles de justificación de este tipo del uso de este tipo de acciones, ¿no? Sin embargo, lo que sí encontramos es un importante efecto moderador de la educación del padre. Nuevamente, aquellos con padres menos educados, ¿no es cierto?, mostraron mayores niveles de justificación del uso de acciones disruptivas como medio de protesta o para reivindicar reclamos, demandas, etcétera, etcétera. Mientras que aquellos que mostraron con padres más educados mostraron menores niveles de justificación. Luego también en las actividades escolares, aquellos que están en colegios donde la formación cívica de alguna manera no es muy importante o no desarrollan una actividad de formación cívica, mostraron también mayores niveles de justificación posterior al estallido social, comparados con aquellos que están en colegios que sí se preocupan o tienen mayores actividades, realizan en mayor medida actividades de formación cívica o que pueden considerarse actividades de formación cívica. Lo otro interesante, estos dos resultados nos parecen interesantes. También es importante señalar que la educación de la madre también fue significativa en este caso. Y finalmente, y también aquellos estudiantes que de alguna manera conversaban más con sus padres sobre política también tuvieron un efecto de alguna manera moderador, pero muy, muy marginalmente significativo, por eso no lo pusimos aquí. Es decir, aquellos que conversan con mayor frecuencia con sus padres y apoderados sobre asuntos políticos, mostraron menores niveles de justificación del uso de acciones disruptivas. Mi compañero Daniel, que supone que tenía que hacer aquí Sí. la... Estoy acá, Felipe. Solo que me caí. Voy a concluir rápidamente porque ya nos avisaron que teníamos 5 minutos, hace como 3. Solo para hacer el estallido social, entonces, de algún modo, esta evaluación del impacto muestra que tuvo un impacto sobre todo sobre las acciones de participación, pensando en esta idea de que puede ser una fuente muy importante de oportunidades de participación, y por ahí eso tal vez no es tan novedoso, pero mostrarlo me parece impresionante, particularmente en población de secundarios, que hoy día hay toda una discusión acerca del rol y distintos como elementos asociados a esa población en particular, pero no en la justificación. Sin embargo, este impacto está moderado, está condicionado, particularmente ocurre sobre todo para aquellos estudiantes cuyos padres o apoderados tienen menores niveles educacionales, y ese es como el efecto principal sobre esta variable. Y la siguiente, por favor. Respecto a la justificación, se producen dos como condicionamientos principales. El primero tiene que ver también con la educación de los padres, es decir, este efecto no observado, este efecto principal del estallido, igual se modera, es decir, para jóvenes que provienen de familias con menos en el nivel educativo, de algún modo se produce una mayor justificación, y esa es una condicionante, más allá de que el efecto principal no aparece. Y lo otro es que también aquí surge el rol de la educación ciudadana. Al parecer, la educación ciudadana en contextos como de estallido social, en contextos de efervescencia política pública, toma un rol más relevante que cuando no está pasando nada. De hecho, el efecto en el periodo previo es más bien plano. No hay diferencia si había o no actividades de formación ciudadana, pero esos efectos se
se aparecen una vez que el estallido social ocurre, para ese grupo en particular. Entonces, para cerrar, un par de reflexiones solamente, en la última como parte de la última lámina de la presentación. Por un lado tenemos este resultado del rol que tiene la desigualdad de acceso a la política y cómo esto podría como llevar a la radicalización una vez que esta no se da. Finalmente lo que vemos aquí es como desigualdad política reflejada como intergeneracionalmente, es decir, jóvenes que provienen de familias con menores niveles educativos, con menores recursos probablemente, como se produce esta radicalización, y esta radicalización afecta principalmente en ese grupo cuando se produce un estallido social. Y por otro lado también aparece el rol de la formación ciudadana, que al parecer también en momentos normales parece no tener un impacto y generar variaciones relevantes respecto de la justificación, por ejemplo, pero ese efecto sí aparece en momentos de estallido social, donde se hace más importante aún en términos de radicalización. Entonces nos pone desafíos así como al futuro, así que los resultados van en esa dirección, como que muestra que estas dos dimensiones de la socialización son aún más importantes en periodos de efervescencia política, particularmente para la población juvenil. Así que eso, muchas gracias por su atención y estamos atentos a los comentarios y discusiones posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Vamos bien con el tiempo. Les recuerdo que pueden ir dejando las preguntas en el chat y la idea es que si pueden por favor dejar de compartir pantalla para que podamos pasar a la presentación de Cristóbal Villalobos. Hola Cristóbal, ahí no sé si puedes compartir pantalla, por favor. Sí, aguantilo. Hola Javiera, gracias. Hola. Hola, buenos días a todos y a todas. No, a empezar, supongo que ahí se está viendo bien. Entonces la idea de esta presentación, o el título de la presentación es 25 años de conflictividad en el campo educativo chileno, ¿no? También ahí le agregué el chileno que no estaba en el título original. Mi nombre es Cristóbal Villalobos y soy investigador asociado del CEPE, y este trabajo se enmarca tanto en el trabajo que hice como parte de mi tesis de doctorado, pero también ahora continuándolo en el fondo de iniciación que estoy desarrollando. La idea o la presentación la he estructurado a partir de cuatro cuestiones. La idea es primero contar algunas premisas básicas muy breves, en un par de minutos, simplemente de cuál es el sentido, la lógica de este como trabajo de investigación, después algunos elementos de los datos, pero sobre todo concentrarnos en los resultados, que están organizados a entender como la tendencia de la trayectoria de la conflictividad, los actores que han estado involucrados y la forma en cómo se han involucrado, y posibles influencias que he estado explorando, ¿ya? Entonces, para partir simplemente, contarles que este trabajo se enmarca un poco en una perspectiva un poco, yo diría, poco tradicional de las ciencias sociales, que considera el elemento histórico como un elemento principal. Y por eso también la cita ahí de Charles Wright Mills, porque esta idea de que no es un trabajo historiográfico por hacer historia en el sentido como clásico, sino más bien esta idea de que en la historia se puede encontrar la raíz de los problemas sociales contemporáneos. Y mi impresión, o mi apuesta, es que en la construcción de perspectivas históricas de más largo plazo podemos ver cosas distintas que probablemente no las podemos ver cuando nos focalizamos en los casos específicos. Como ustedes supondrán o sabrán, hay una oleada de estudios, sobre todo en la última década, que ha generado todo un campo de discusión fructífero respecto de la conflictividad en el campo educativo, especialmente en estudiantes, focalizado en los años del 2006, 2011, y ahora probablemente vamos a ver un surgimiento de las discusiones respecto del 2019, pero que tienden a concentrarse en analizar, bueno, los cambios cualitativos, los tipos de protestas, qué pasan en esos años. Acá la diferencia
Aquí la diferencia es que precisamente partimos de la perspectiva histórica y de las posibilidades que nos brindan una mirada un poco más de mediano plazo. Y el objeto de estudio es los eventos de protesta, que son en el fondo las protestas, pero enmarcadas en ciertas características. Y ahí ya hay un poco la definición operacional con la que he estado trabajando, la idea de que son eventos irruptivos, o sea que básicamente son eventos que cambian la trayectoria normal de las sociedades, desarrollados por dos actores en el espacio público, que es esta idea de por qué son sociales, no son desarrollados por una persona, y que tiene una demanda establecida por la apropiación, distribución, organización de capital cultural institucionalizado, que es una forma de enmarcarlo en la idea de campo educativo. Probablemente hay otras formas, pero también entender que el campo educativo no se produce necesariamente por quiénes están, sino más bien por qué es lo que hacen, o por qué cuál es el objeto de poder que hay detrás. Usando harto de los elementos ahí de Bourdieu. Pero en el fondo, ¿qué es lo que se hizo? Básicamente se hizo un análisis de eventos de protesta, que es traer los datos a partir de fuentes históricas para reconstruir las protestas. Se usaron 3 fuentes de prensa, el Mercurio, la Tercera y la Nación, revisando día por día para buscar primero las noticias y a partir después de esas noticias configurar los eventos, porque una noticia puede hablar de muchos, o sea, perdón, muchas noticias pueden hablar de un mismo evento, así como muchos eventos pueden hablar de muchas noticias. Entonces no es exactamente lo mismo que haya mucha aparición en prensa a que haya muchos eventos de protesta. Se eligieron estos 3 diarios, a diferencia, por ejemplo, de la forma en cómo construye COES la estadística de eventos de protesta, que tiene una perspectiva mucho más amplia, revisa muchos diarios. Aquí la idea era concentrarse en pocos diarios porque lo más importante es construir la trayectoria histórica. Entonces, para eso se necesita que estos diarios tengan permanencia en el tiempo, porque por último uno tiene la suposición lógica de que si hay un sesgo, ese sesgo permanece en el tiempo. Y además se eligieron diarios que tengan alto nivel de densidad, o sea que muchas páginas, mucha información, y además distintos intereses corporativos. Y para limitar los sesgos se hizo un pilotaje, se codificaron sobre todo variables duras, variables que no tienen que ver con la interpretación que los editores o los periodistas hacen de la noticia, sino más bien con la descripción de esa, y después se recodificó para tener mejor porcentaje de confiabilidad. Y los resultados, básicamente, que es lo más importante y supongo un poco lo más atractivo, están organizados en 7 grandes resultados. ¿Ya? El primer resultado es esta idea de que la evolución de las protestas en el campo educativo tiene una tendencia cíclica durante los 25 años de análisis. En general, lo que hay aquí, en la mayoría de los estudios y de los ensayos, tienen una visión bastante distinta a la que yo estoy intentando propugnar, porque tienden a ver o a decir que en los 90 es como una especie de década perdida en términos de conflictividad, era baja, cooptada por los partidos, y que hay una especie de cambio o transformación durante los 2000, y además entregar una visión de que la conflictividad está basada como en momentos explosivos. Entonces hay ciertos eventos que son como rupturistas, bajo como un mar de agua de tranquilidad. Los resultados del ejercicio de la búsqueda son un poco distintos, porque muestran una tendencia, como pueden ver en el gráfico, mucho más cíclica, con alza y baja durante todo el periodo, sin una diferencia abismal entre la década de los 90 y la década de los primeros 15 años, los segundos 15 años, por decir de alguna forma. Y efectivamente con periodos altos en el 2006, en el 2011, en el 2012, pero también en otros años que han sido mucho menos estudiados, especialmente en el 97, que hubo toda una conflictividad de estudiantes universitarios por el tema del crédito y del financiamiento de las universidades, y años que en verdad, como el 93, por ejemplo. Entonces ese es un primer resultado bien simple, pero que va un poco a contracorriente de parte importante de la literatura. Otra forma de ver este resultado es a través de un trabajo de predicción usando un modelo ARMA. Estos son los resultados, en azul son los eventos reales,
y en amarillo son los eventos predichos a través de un modelo que busca predecir simplemente con las propias, con los propios patrones de tiempo, cómo se podría predecir la cantidad de protestas. Y como ven, el modelo de predicción predice cerca del 30% y es mucho mejor predictor en los momentos, en los meses, cada uno de los datos de un mes. Es mucho mejor predictor en los meses de baja protesta que en los meses de alta protesta. Entonces es un modelo, esta idea de que una tendencia con cierta regularidad, que no es inerte, sino más bien como tendencial, es una idea que hace sentido y que quizás también permite repensar, espérame, cariño, repensar la forma en cómo hemos pensado cómo se produce la conflictividad en este campo. Un segundo resultado dice que esta tendencia cíclica está relacionada con la organización temporal del campo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, y esto puede parecer muy lógico, pero es interesante probarlo, que el campo educativo tiene unos tiempos, tiene una forma de desarrollarse que va construyendo un espacio para que la protesta se dé en ciertos márgenes. Ahí el gráfico que ven muestra el número de eventos por trimestre, y los en círculo lo que muestran claramente es que básicamente en los primeros trimestres hay muy pocos eventos de protesta. Otra forma de verlo en este segundo gráfico, que muestra los días cuando empezaron las protestas, y claramente se prueba esta idea de que lo que hay es como, bueno, fin de semana muy bajos de protesta en educación, y una creciente protesta entre lunes, martes, miércoles y jueves, llega a un pic los jueves, y después tiende nuevamente a bajar los viernes. Entonces tiene una cierta lógica que tiene que ver con que el campo educativo está estructurado por instituciones que funcionan de una cierta manera y que le dan una cierta organicidad. Entonces los actores no desarrollan los procesos de conflictividad de la nada. Un segundo, voy a ver. Perdón, ya, que estaba intentando ver el chat ahí, como que se me confundió todo. El tercer resultado dice que la tendencia cíclica se presenta cuando se estudia la cantidad de protestas, pero no cuando se analizan otras variables como la magnitud. O sea, aquí tenemos el mismo gráfico, un poco más achatado simplemente del número de protestas, pero cuando lo comparamos con otras variables como el día o la cantidad de participantes, esta tendencia como más cíclica no permanece. Sobre todo en el número de participantes, pero es un número de participantes de variable bien compleja de estudiar porque tiene mucho sesgo de la fuente de prensa, además más difícil de tener un reporte fiable. Entonces solamente aquí hay una cuestión de precaución, de repensar bien cuáles son los mejores indicadores, cómo los indicadores muestran distintas cuestiones. El cuarto resultado respecto de los actores, aquí no hay mucha novedad, que hay 3 actores, pero sí, entonces los 3 actores son los estudiantes secundarios, los estudiantes postsecundarios, 99% de las veces universitarios, y los profesores. Y aquí hay 2 cosas interesantes, que es el primero, que si bien la línea roja, que son los estudiantes universitarios, tiene una tendencia de alza y baja durante todo el periodo, en contraste con los estudiantes secundarios, que sí parecen ser un actor que emerge con mucha más fuerza, sobre todo del 2000 en adelante. En la primera década de los 90 no eran un actor que estaba presente en demasiadas protestas. Y también un poco a contrapelo a lo que se ha dicho, que los profesores parecen ser un actor que ha perdido... No sé, cariño, búscala por ahí. Un actor que ha perdido protagonismo. El gráfico muestra que si bien hay una tendencia a la baja, también hay momentos de alza. Y también se puede ver en el gráfico, se puede deducir más que ver, una cierta interconexión. Si ven las líneas azules y rojas con el tiempo tienden a coincidir cada vez más, lo que significa que cada vez más actores secundarios, estudiantes secundarios y estudiantes universitarios participan más juntos. Otra forma de ver esto es a través de este segundo gráfico, que muestra en el fondo la cantidad de eventos de protestas que involucran a un solo actor social versus aquellos que van involucrando más de un actor, y cómo se ve
hay una caída de los eventos de protesta que tienen un actor y un aumento más lento, pero más o menos constante de la cantidad de eventos que muestran un solo actor. Entonces uno podría decir que hay un campo que va cuajando cada vez más. El quinto resultado, el aumento del rol del Estado como adversario, la disminución de las demandas defensivas y el aumento de la violencia en el campo. Este gráfico lo que muestra claramente que durante el tiempo lo que hay es cada vez más el Estado se ha concentrado como el actor hacia el quien se demandan las cosas. Independientemente de que uno tenga problemas o las protestas sean sobre instituciones, sobre, qué sé yo, que no me pagaron tal cosa, siempre hay como esta idea de que en el campo educativo el último garante es el Estado. Y dentro del Estado ha perdido peso el Ministerio de Educación y ha ganado cada vez más el gobierno central. Lo que uno podría decir en el fondo es como se entiende que el Ministerio de Educación los protestantes ven en el Ministerio de Educación cada vez más un actor técnico y el actor político se tiende a concentrar en el gobierno. También este gráfico, segundo gráfico, muestra un cambio importante en términos del tipo de demanda, en términos de demanda ofensiva y demanda defensiva. Demanda ofensiva son aquellas que tienen como objetivo principal como defenderse o oponerse a una ley que consideran injusta, mientras demanda ofensiva son aquellas demandas que, por el contrario, buscan como crear o transformar la realidad del espacio, o del campo educativo en este caso. Y está interesante porque hay toda una línea de literatura que es lo que ha dicho, que especialmente del 2006 en adelante, estamos viviendo un cambio epocal de demanda ofensiva, y la verdad es que lo que se ve más es una caída de las demandas defensivas que un aumento progresivo de las demandas ofensivas. Entonces también para ponerle ahí algunos matices a esa interpretación. Y el último elemento que me parece interesante ponerlo en perspectiva también por lo hecho de los últimos años, esta idea de que hay un aumento de la violencia en el campo. Sobre todo si pueden ver el gráfico de la derecha de herido y detenido, lo que tiene una demanda creciente de la cantidad de heridos y detenidos que tienen esta demanda. Entonces, también pensar los resultados del último año de movilización a partir de esta virtud, pues, o sea, de estos datos puede ser interesante. El sexto resultado dice que alguna variable económica, en verdad, debería decir, tendrían una importante asociación con el ciclo de protesta. Y como pueden ver ahí, remarcado con rojo lo que hay en relación con el aumento proporcional del PIB de cada año, o en respecto del cambio anual de la inflación, que son medias lejanas, pero proxies del ciclo económico. Lo que puede ver cuando baja el cambio del PIB, lo que hay es un cierto aumento al revés, cuando bajan las protestas, eso está relacionado con un cierto disminución del PIB y lo contrario. Entonces uno ahí podría pensar que se da esta idea de que hay más protestas en ciertos periodos relacionados. Y también hay contar, simplemente no cabía para dar mucho, para contar con todo el detalle, que también se hizo un trabajo de realización de serie de tiempo, que lo que se encontró que hay una relación positiva entre la cantidad de protestas y la inflación, una relación negativa entre el cambio anual del PIB y la cantidad de protestas, y una relación positiva entre el gasto en educación y protestas. Es decir, que mientras más se gasta en educación, tiende a haber, porcentualmente año a año, tiende a haber mayor cantidad de protestas. Una variable que podría explicar, en el fondo, decir que cierta forma en cómo operan variables económicas que influyen en el campo podrían estar incidiendo. Y el último, que algunas variables políticas también podrían estar influyendo, pero en general es más sobre cuestiones particulares. Y aquí, por ejemplo, está el gráfico de la cantidad de protestas en celeste, comparando con la aprobación y reprobación, la reprobación en verde y la aprobación en naranjo, supongo que se lo ven. Y lo que uno ve en la línea punteada más muerta en el primer año de gobierno de cada uno de los gobiernos. Entonces, dos cuestiones que se pueden decir. Si bien hay una cierta tendencia, esta no es tan clara como uno esperaría. Hay una tendencia mucho más clara entre los años que aumenta la reprobación y tiende a haber algo de aumento de las protestas, pero sobre todo el primer año de gobierno pareciera ser un año fundamental, si bien en todos los años 94, el 2000, el 2006,
en el caso del primer gobierno de Piñera como que se le dio un año de YAPA, nomás, y en vez del 2010 fue el 2011, pero en todos los primeros años la cantidad de protestas en educación en el primer año de gobierno son muy altas. Simplemente para cerrar, creo que estoy más o menos en los tiempos. Queda un minuto. Tres cuestiones como conclusiones preliminares y tres cuestiones como para la discusión. Primero, en términos de conclusiones, esta idea de que hay una relevancia y creciente violencia de la protesta en todo el periodo hace preguntarse como el campo educativo es un espacio, pareciera ser un espacio bien conflictivo, y hay que preguntar más por qué. Es por la educación o sea, por las características como está configurado, la alta segregación, la configuración de mercado, un tipo de respuesta, y la otra es como las expectativas que la sociedad pone en el campo educativo que puedan resolver problemas como la movilidad social. Una hora, mi amor. En segundo lugar, la estructura temporal y esta idea del ritmo, yo creo que es importante porque permite revisitar esta noción de que años particulares tenemos explosiones, no sabemos muy bien por qué, y como que cada una de esas explosiones es la explosión más grande que ha ocurrido en los no sé cuántos años. Y esta idea de que de poder mirar lo histórico con una perspectiva a mediano plazo me parece que puede servirnos para tener o para incorporar elementos en la discusión distintos. Y lo tercero, que también tiene que ver con esto, que es esta idea de cuándo termina la postdictadura. En la discusión del 2011 dijo, bueno, ahora acabó la postdictadura, perdimos el miedo. Después del 2014 dijimos, hay un cambio político importante, ahora sí que se acabó la postdictadura, y ahora también hay una idea de, bueno, ahora sí que se acabó la postdictadura. Entonces, pareciera ser, si bien uno no puede poner nunca cuestiones tajantes, son construcciones, pero que es una pregunta constante cuando se va acabando este periodo histórico, si es que se va acabando. Y solamente para terminar, para pensar un poco el 18 de octubre en perspectiva histórica, la idea de este año era precisamente completar la secuencia entre el 2015 y el 2019, pero lamentablemente la Biblioteca del Congreso ha estado casi entera cerrada, así que va a ser un trabajo que va a tener que esperar por lo menos unos meses más. Pero también nos va a permitir verla en este trayecto ya de 30 años, que probablemente se va a ver un poco distinto que como uno lo ve hoy en día, sintiéndolo y habiéndolo vivenciado hace poco tiempo. Y una cuestión que no he podido resolver, que es una crítica constante y que algo que hay que seguir pensando, es esta idea de cómo uno construye y define un campo, sobre todo ahora, en el 18 de octubre, perdón, fue muy claro en mostrar cómo esta porosidad de los campos, los estudiantes participaron, pero no tanto pidiendo demandas estudiantiles, en parte sí, en parte no. Las demandas estudiantiles, hubo demandas estudiantiles en un movimiento más amplio, pero no estaban acotados ahí, entonces ahí los límites de los campos fueron, parece que mucho más difuminados. Entonces pensar un poco, repensar eso, yo creo que es una tarea grande. Y lo último simplemente tiene que ver con pensar la relación entre el campo, la estructura educativa, los movimientos sociales y las protestas como tres cuestiones que no van directamente de la mano. Mi impresión es que la investigación o mucha interpretación han sido lineales, como cambio en el movimiento social genera cambio en las protestas y estas generan cambio en la estructura, y mi impresión es que pensar esquemas donde esto no es tan lineal puede servirnos a entender mejor estos procesos. Eso sería. Muchas gracias por el tiempo y disculpen por haber corrido. Corrido, una forma de decir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Vamos a pasar a la última exposición de la mesa y luego de eso haremos las rondas de respectivas preguntas, así que le vuelvo a recordar que vamos a ir acumulando las preguntas en el chat y vamos bien de tiempo, así que vamos a poder, yo creo que abarcarlas todas. Vamos ahora a pasar con Héctor Ríos. Héctor, para que puedas compartir tu presentación, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si se escucha bien. Sí, sí te escucho, sí. A ver. ¿Se escucha? Sí. Sí. Perfecto. Voy a compartir. Ahí está. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer compartir
en esta conferencia y muchas gracias a la gente que está atendiendo también. Bueno, yo soy Héctor Ríos, estoy haciendo mi doctorado en él, me encuentro en Chile, estaba haciendo mi trabajo de campo, voy a mitad del proceso de investigación, así que lo que quería presentar hoy día son resultados preliminares de mi campo en Chile, mi investigación sobre un estudio comparativo de las protestas estudiantiles y reforma a la educación superior en Chile y en el Reino Unido durante la última década, y hoy día voy a presentar algunos resultados sobre el caso de Chile. Una de las preguntas y objetivos de mi investigación es entender e identificar cuáles son los impactos de la protesta estudiantil Héctor, parece que se quedó pegado, ¿no? ¿O soy solo yo? Sí, se quedó pegado. Ya, lo voy a escribir por interno rápidamente. Claro, ahí... Ah, sí, entonces se desconectó. No voy a contar con él para poder retomar la presentación de inmediato, que como que tenga problemas de conexión. ¿Se dan 2 minutos? Sí, se ¿Aló? pegó, se cayó. ¿Sí? Sí, volví, perdón. ¿Volviste? Sí, volví. Sí, no hay problema, podemos partir de nuevo. Ya, no sé hasta dónde se alcanzó a escuchar, la verdad, para no repetirme. Fue como solo, de verdad, como solo titulares, sí. Solo titulares, ya. Sí. Bueno, me estaba introduciendo y lo que estaba comentando es que estoy presentando resultados preliminares de mi investigación doctoral. Mi investigación doctoral es un estudio comparativo sobre movimientos estudiantiles y reforma a la educación superior, y yo trabajo la comparación entre Chile y el Reino Unido durante la última década. Lo que voy a presentar es mis resultados preliminares sobre el caso chileno, y las preguntas que quiero trabajar en la presentación son: ¿cuáles son los impactos de la protesta estudiantil sobre la política a la educación superior en Chile? Y por lo tanto, quiero identificar bien cuál es el impacto de la protesta en política pública. ¿Por qué estoy interesado en los impactos y por qué estoy interesado en la Confech y en la última década específicamente? Bueno, yo creo que a nivel internacional, la ola de estudios que se ha hecho sobre movimientos estudiantiles en Europa y en Latinoamérica enfatizan bastante que el caso chileno es uno de los movimientos estudiantiles con mayor impacto en la esfera de la política pública, pero también en la esfera del sistema de partidos. Y dentro de ese movimiento, la Confech es sin duda alguna la principal organización de estudiantes universitarios y es reconocida como una de las principales referentes de las movilizaciones a nivel internacional. Hay bastante estudios sobre eso, así que quizás no vale la pena enfatizar. Lo que no queda tan claro, porque la mayoría de estos estudios están concentrados en el 2011 y lo que pasa un poco después del 2011, pero hay menos estudios sobre qué es lo que pasa después con la Confech y particularmente qué es lo que pasa con la Confech durante la discusión sobre la reforma a la educación superior. Así que eso es principalmente uno de los vacíos que me gustaría explorar. Y lo tercero que para mí es también relevante es que la Confech y el movimiento estudiantil en general desarrollan una crítica social y una posición bien explícita al neoliberalismo, que está caracterizado en la narrativa de ellos como un cambio en la política pública o en el modelo de educación, y también una crítica a las políticas de mercado desde el 80 en adelante. Por lo tanto, la pregunta por el impacto, en mi caso, estoy muy interesado en entender en qué sentido la Confech cambia la política pública desde el punto de vista de este neoliberalismo o esta oposición a la política de mercado. Para analizar los impactos políticos de la protesta, hay harto debate en la literatura. Siempre es bastante difícil identificar, y una de las razones es porque es bien complejo identificar como un modelo de causa-consecuencia entre protesta y cambio. Siempre tiene que ver más bien con la reflexividad de los actores, pero yo me estoy concentrando en dos tipos
de impactos, que son impactos en la política pública, el policy, y principalmente en el patrón de dependencia, es decir, preguntarse cuánto varía la política pública respecto a la precedente, porque hay eventos de protesta. Y hoy día me quisiera concentrar principalmente en si cambian o no los instrumentos financieros de la política pública y si cambia o no el gasto público, es decir, cómo se gasta en educación superior y cuánto se gasta en educación superior y si esos cambios, si es que existen, se vinculan a las protestas. Hay otra área interesante también, que no la voy a alcanzar a trabajar, pero quizás que puede quedar pendiente para el debate, que es que también se ha identificado que la CONFECH y el movimiento estudiantil logra transformar la manera en que se construye la política pública, es decir, quiénes están afuera y quiénes están dentro de la construcción de la política pública y quiénes son los ganadores y los perdedores. Es un tema también interesante, pero no voy a alcanzar a presentarlo. Bueno, en términos de metodología, yo trabajo con un enfoque molecular de los movimientos sociales, es decir, que me concentro principalmente en las organizaciones, entre actores más bien complejos, más que los movimientos como unidades homogéneas, sino que más bien como los movimientos entendidos como una colección de organizaciones de movimientos sociales que tienen distintas facciones, complejidades internas, y además que operan en un campo social que está determinado fuertemente por la economía política del sector, en este caso por la política pública en educación superior. Lo que voy a presentar son resultados preliminares del mapeo y la caracterización que he hecho de las protestas lideradas por la CONFECH en la última década. Me basé principalmente en los datos que provee el análisis, o sea, en el Observatorio de Conflicto Social del COES. También voy a mapear y caracterizar cómo esas protestas convergen o se correlacionan de alguna manera con la reforma al financiamiento de la educación superior, y ahí analicé principalmente los documentos de política pública y también analicé un poco el gasto fiscal en educación superior. Y finalmente voy a presentar algunas pequeñas reflexiones respecto a los actores, cómo los actores observan estos vínculos, y para ello lo que hice fue hacer entrevistas que de mi trabajo de campo con vinculada a la CONFECH, principalmente las vocerías de la CONFECH durante este periodo, y también gente que estuvo involucrada en el diseño de la reforma, en el Mineduc, y también gente que estuvo involucrada en la Comisión de Educación del Parlamento durante la reforma de la educación superior. En términos de resultados, esta es una descripción muy breve de cuáles serían las olas de protesta. En general hay consenso de que está la ola de protestas del 2011, obviamente la planificación comienza en el 2010, el estallido principal en el 2011, y se extiende alrededor del 2013, esa ola que sería la primera ola de esta década. Está menos estudiada y menos explorada lo que podríamos llamar una segunda ola, que es la ola que va a liderar la CONFECH durante las discusiones sobre la reforma. Ustedes la pueden ver ahí, que se comienza a desarrollar en el 2014 y alcanza su pico entre el 2015 y 2016 y comienza a declinar el 2017 hasta el 2018, que es cuando finalmente la reforma se aprueba. Esa ola de protesta no está tan explorada, porque en general desde los actores lo que ellos dicen es que no hubo un nivel de movilización similar al 2011, no hubo la cohesión tampoco que hubo en 2011. Sin embargo, desde el punto de vista de los eventos de protesta, hubieron muchas ocupaciones de universidades privadas, movilizaciones, que dan cuenta de una complejidad interna en el movimiento y en la CONFECH, de cómo confrontar la reforma. Para hacer un comparativo entre la primera y la segunda ola, cabría que decir que la primera ola, el 2011, en términos estratégicos, que es la estrategia por defecto, es que hay una presión social autónoma bien generalizada y concentrada principalmente en el Ejecutivo. Obviamente hay protestas también contra el Parlamento, pero la tensión es principalmente entre el movimiento estudiantil y el Ejecutivo, evitando cualquier mediación con los mecanismos institucionales, llámese los partidos políticos, pero también el Ministerio o también el Parlamento. Esta estrategia un marco de alianzas amplio, pero más bien horizontal, es decir, la construcción de una movilización multisectorial, y por lo tanto la CONFECH se esfuerza mucho en construir alianzas con las organizaciones del movimiento secundario, con los profesores, con organizaciones de
que quizá alcanza su pic en el paro nacional de agosto, llamado por la CONFECH y la CUT. Y las tácticas, como ya quizás muchos lo recuerdan, es la marcha masiva como principal emblema de la movilización, intervenciones artísticas y tomas de edificios. Hay una explosión táctica enorme durante el 2011. Pero para hacer el contraste con lo que pasa en esta segunda ola, cabría decir que durante el 2014 y el 2018 la estrategia cambia un poco. La CONFECH más bien se siente en una presión un poco más focalizada, que está orientada específicamente respecto a los temas de la reforma, y ahí viene una disputa interna respecto si la movilización gira en torno a la reforma o en torno a una demanda mucho más amplia que excede la reforma. También se observa esos años que existe una alianza con agentes institucionales, principalmente el Ejecutivo y el Parlamento. Cabe recordar que durante esos años estaba lo que se llamó la bancada estudiantil. Bastantes dirigentes del 2011 fueron al Parlamento, pero por otro lado también mucha gente que estuvo involucrada en las protestas del 2011 pasa también al Ministerio de Educación como asesores y figuras importantes. En este contexto el marco de alianza se estrecha bastante, se vuelve un poco más sectorialista, se buscan alianzas mucho más específicas en el campo de la educación, y también surgen elementos corporativistas, es decir, las universidades estatales van a defender intereses más afines, que no necesariamente van a incluir a las universidades privadas, dado que la reforma implicaba dar una gratuidad condicional a ciertos actores en desmedro de otros. Entonces, la unión que había de alguna manera en 2011 se comienza a tensar un poco. Y las tácticas, si bien se mantienen, aparecen tácticas que no fueron tan comunes en el 2011, como es el lobby el técnico y político, donde dirigentes de la CONFECH se van a reunir con el ministro, con bancadas del Parlamento, van a presentar a la Comisión de Educación, emiten documentos técnicos. Si bien esos elementos estaban presentes en el 2011, durante esta ola de protesta del 2014 toman un protagonismo mayor. En términos de las demandas, es más bien una sumatoria, del 2011 es una sumatoria de propuestas y demandas con alrededor de 14 puntos. Solamente para dar una revisión breve, los ejes principales eran el financiamiento, con la gratuidad universal como demanda central, reforma de becas y créditos, cambio en el sistema de regulación y más democracia en las universidades, que era el fin del DFL2. Estas demandas cambian bastante de ahí al 2018. El documento del 2017 no es un pliego de demandas, es más bien un documento con enmiendas a la reforma de la educación superior que ya estaba discutida en el Parlamento. Eso es importante destacar, porque ya no es el pliego de demandas tradicional, sino que más bien un documento con carácter legal y argumentos técnicos que está diseñado específicamente para incidir en el debate legislativo. Y ese documento integra alrededor de 42 propuestas, demandas para incluir en la reforma. Se estresa la educación pública, se estresan nuevamente elementos de regulación, y quizás el cambio principal que está en el sistema de financiamiento, se vuelve a plantear la idea de la gratuidad universal y la eliminación y continuación del CAE y la eliminación de todos los créditos, que es algo bastante nuevo que innova. Y también se agregan demandas en el currículum, como educación inclusiva, multicultural y no sexista, que eran elementos que quizás no estaban presentes en el 2011. Pero se ve con cierta claridad que existe un cambio en la demanda se complejiza, se vuelve más específica, pero también aumenta el campo de acción. Ya no es solamente demandas por cambio en la educación universitaria, principalmente en el sector estatal, sino que es una visión más general de la educación pública en Chile. ¿Cómo estas olas de protestas avanzan en relación a la reforma? Acá en esta tabla hice una síntesis de las principales reformas de educación superior. Cabe destacar que durante estas dos olas de protesta, lo que se observa es que hay dos reformas tributarias. La primera en 2012 con Piñera 1, la segunda con Michelle Bachelet 2. Y estas reformas tributarias tienen el objetivo principal de financiar
las reformas en educación superior que se querían implementar en cada gobierno. Obviamente, el gobierno de Michelle Bachelet concentra la mayor cantidad de reformas a la educación superior y busca capturar gran parte de los titulares del petitorio de la CONFECH del 2011, incluyendo la eliminación del AFI, la eliminación del DFL2, la creación de nuevas instituciones estatales, ya sea para CFT o universidades, y principalmente la educación gratuita, que se implementa en 2016 vía una en el presupuesto, y luego pasa a ser parte de la reforma de la educación superior que se genera en el 2018. La reforma de la educación superior es sumamente importante destacarla porque es la primera reforma a la educación superior completa que se hace después de la dictadura. Hay un primer intento en el 90 con la Comisión Brunner, legislación sobre el sector, pero no se logra, dado la falta de consenso, y por lo tanto ese es un impacto significativo del movimiento estudiantil en el hecho de presionar y generar un contexto favorable para que se vaya a legislar. Si analizamos estas reformas, habría que preguntarse si estas reformas cambian o no el gasto y el tipo del gasto. Hasta la implementación de la gratuidad, gran parte de la política de financiamiento de educación superior estaba concentrada en un aumento progresivo y bastante lento del gasto público, orientado principalmente a financiar becas y créditos, y algunos que otros subsidios directos a instituciones. El caso del financiamiento por docencia estaba concentrado en las becas y los créditos. La gratuidad, de alguna manera, constituye un instrumento de financiamiento bastante distinto, que si bien es criticado por la CONFECH y es calificado como un voucher 2.0 o una nueva beca, me gustaría especificar en qué sentido difiere de los mecanismos previos. Las becas y los créditos estaban orientados principalmente a subsidiar el costo de la educación superior para los estudiantes, ya sea financiando una parte, en el caso de las becas, del costo del arancel, o también subsidiando la liquidez que los estudiantes necesitaban para poder pagar, y en el, de los créditos. La gratuidad cubre el 100%, pero además incluye un sistema de condicionantes sobre los proveedores, es decir, para que tú accedas a gratuidad, tú tienes que elegir una institución que esté adscrita al proceso, a la política, y para estar adscrito, tú tienes que tener ciertas condiciones como calidad, una composición de la matrícula específica, no tener ninguna relación con lucro, y principalmente adherirte al sistema de control de precios. Esa condicionalidad que se incluye para los proveedores, para las instituciones, es totalmente nueva y cambia bastante la lógica de la distribución de recursos de las becas y los créditos, porque las becas y los créditos están principalmente orientados a condicionar la conducta del estudiante, ya sea por su estatus socioeconómico o por su capacidad. Ese cambio en la condicionalidad hace que el instrumento sea nuevo. Entonces, se aumenta el gasto público, importantemente, se cubre un subsidio, un porcentaje mayor del costo, casi el 100%, y se ponen condiciones para las instituciones. Por eso que considero que es un instrumento nuevo. Desde el punto de vista de cuánto se gasta, en este gráfico, que es principalmente con datos del Mineduc, lo que uno puede observar es que durante la segunda ola de reformas con el gobierno de Bachelet, cuando se implementa la gratuidad, el gasto público aumenta bastante, casi un 30%. Una parte importante de ese aumento en el gasto público pasa al punto de la gratuidad. Sin embargo, la gratuidad se financia con plata nueva, casi el 40% de recursos nuevos, pero también por reasignación de otros beneficios, como son las becas y los créditos, para todos esos estudiantes que ya pasan del sistema de beca y crédito al régimen de gratuidad. ¿Cuál es el cambio más importante que genera esta política en la educación superior? Es que por primera vez en varias décadas, el aumento en el gasto público logra reemplazar y reducir el costo que tenía la educación para las familias y para los estudiantes.
En la primera línea, en contribución familiar, ustedes pueden observar que se reduce la contribución que hacen las familias para el financiamiento de actividades docentes en las universidades, y se reduce de un 64% a un 29%, y ese es quizás uno de los principales logros de la gratuidad. ¿Y por qué funciona de alguna manera? Es porque esencialmente se le puso un control de precios. Es decir, se aumentó el subsidio, pero también se puso un control de precios a las instituciones, de modo tal que lo que aporta más el Estado ya no es complementario con lo que aportan más los estudios, reemplaza el valor de las familias. Y en ese sentido es que la gratuidad como política o instrumento financiero tiene elementos mixtos de voucher, porque respeta la decisión de los estudiantes, pero también de un subsidio más bien directo porque pone condiciones sobre las instituciones. Para ir cerrando, no sé si estoy bien con el tiempo. Súper. La pregunta que me interesaba responder a mí es si los estudiantes consiguieron o no una victoria desde el punto de vista de esta transformación al neoliberalismo y la transformación a las políticas de mercado. Como la literatura más bien coincide bastante, efectivamente la protesta estudiantil logra un cambio en la legitimidad de la agenda de mercado. Las políticas de mercado comienzan a ser criticadas, eso genera un cambio en la disposición social y en el debate público, eso está bastante estudiado y consensuado. Lo que quizás yo quisiera agregar con los resultados que presenté es que las protestas también están viendo importantes modificaciones en los instrumentos financieros y en el gasto público. Eventualmente estas transformaciones generan un cambio en las relaciones económicas y políticas de la educación superior. No es un cambio en la economía política total del sistema de educación superior, porque dado que la gratuidad es un sistema de subsidios condicionales, los beneficios que yo he destacado operan solamente para alrededor del 21% de la población estudiantil, mientras que el otro sector, que es el mayoritario, sigue estando bajo una lógica más bien de un mercado desregulado, sin control de precios, con poco subsidio y apoyo del Estado, y se mantienen estas relaciones de asimetría económica y política. Sin embargo, la introducción de la gratuidad genera un régimen de transición de esta economía política, que de alguna manera los estudiantes han criticado y que han buscado transformar, y está aún en duda si esa transformación va a generalizarse a la totalidad del sistema, como es la promesa, digamos, si la gratuidad logra hacerse universal, eventualmente, y estos cambios de los instrumentos financieros se tendrían que generalizar al resto del sistema, o si va a quedar solamente como en una transición permanente, con más bien muy pocas posibilidades de expandirse al resto del sistema. Lo que último que me gustaría señalar es que también los estudiantes cambiaron la forma en que se construye la política pública. No solo cambian los instrumentos financieros, el discurso y la forma en que se distribuye, sino que también cómo se construye la política pública, que es como quebrar los muros de la representación y tener una posición más fuerte en cómo se discute la política pública en educación superior. Sin embargo, hay que entender que la economía política de la educación superior, si bien cambia con la gratuidad, hay que ver cuánto cambia, y hay que también analizar el efecto de la pandemia, donde no sabemos si esta gratuidad va a seguir avanzando o eventualmente se podría revertir, dado la situación económica del país. Esto es algo bastante a analizar, y coincido también con los otros panelistas en analizar cómo el campo de la educación y el movimiento estudiantil, la Confeche en particular, interactúan con el estallido social y esta ampliación o confusión de los campos de acción más políticos. Lo dejo hasta ahí para avanzar en la ronda de discusión y preguntas. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Ahora bien, veo que tenemos unos 20 minutos para poder ir resolviendo algunas de las dudas. Si aún así pueden seguir enviando dudas o comentarios en el chat. Yo creo que para poder hacerlo de manera un poco más ordenada, las voy agrupando por expositores. Entonces vamos a pasar a las preguntas que se han planteado para Felipe y Daniel, que
que son 3 que las voy a leer ahora, y la idea es que puedan tomar, pero no más de 5 minutos, aunque sé que puede ser poco, para poder ir despejando, ¿ya? La primera pregunta dice: la variable de interés pre y post-estallido es igual para todos los estudiantes, pero creo que es realista pensar que el estallido social fue distinto en distintos lugares, y además los estudiantes están distribuidos en distintas partes del país. ¿Cómo cambiaría los resultados si la variable de interés variara por lugar y no solo por tiempo? Se refiere a la variable de cantidad de protestas o nivel de violencia. Ya, la segunda pregunta: ¿tiene una apreciación de la correlación entre el despliegue del área de convivencia escolar y su rol punitivo negociador, y la justificación de los estudiantes hacen de los eventos disruptivos? Y finalmente, ¿surge el factor clase social dentro de las justificaciones de los eventos disruptivos que hacen los estudiantes? Voy a tomar un tiempo y les voy a ir avisando por chat, Felipe y Dani, y después pasamos a las siguientes preguntas. Gracias. Ok, gracias. No sé, Daniel. No, responde tú la primera y yo respondo ¿Ya? la segunda, sí. Ok, bueno, gracias por la pregunta, Rodolfo. Efectivamente, en el fondo aquí nuestra variable de interés es una exposición temporal y no necesariamente exposición espacial, aunque controlamos por pertenencia por ubicación geográfica, por región. Y esa control está incluido, ¿no es cierto?, en este balance entrópico que utilizamos para equilibrar las muestras. ¿Cómo cambiarían los resultados? No lo sabemos porque no hemos hecho ese análisis, y que si bien es bien interesante, de repente quizás nos pensamos que nos podría complicar en términos de que la muestra de tratado tiene mucho menos N, y entonces por ahí no sé muy bien cómo podría afectar luego a la estimación del modelo. Por eso finalmente decidimos utilizar la variación geográfica, como incluirla dentro del control. Pero sin duda que de todas maneras creo que es necesario efectivamente tomar en consideración la variación geográfica de la disrupción, del estallido, para comprender también cómo esa variación pudo haber afectado, ¿no es cierto?, los cambios actitudinales de los estudiantes. Hay amplia literatura, no sé si amplia, pero hay literatura internacional, evidencia internacional que muestra que la exposición, como que la proximidad espacial incide de manera importante en cambios en las actitudes y preferencias políticas de los ciudadanos. Recientemente sacó Omar Wasow, no sé cómo se pronuncia, este paper sobre la movilización, el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, y otro que sacó Ryan Enos y sus colegas sobre la movilización violenta en Los Ángeles en el 92 a partir de este caso de este afroamericano que es asesinado por la policía, y se difunde un video y muestra cómo la proximidad espacial, ¿no es cierto?, cómo la gente de Los Ángeles finalmente modifica sus preferencias electorales. Entonces, en ese sentido, efectivamente, deberíamos al menos intentar ver qué pasa cuando tomamos en consideración la variación geográfica del estallido. Pero como te digo, ¿cómo cambiarían estos datos? No lo sabemos. Yo tiendo a pensar que no deberían cambiar mucho nuestros resultados, la verdad. Pero habría que efectivamente hacer ese análisis. Eso. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es interesante y, como dice Felipe, está por verse. Tenemos limitaciones de N, pero veremos qué hacemos con eso. Respecto a las otras dos preguntas, la primera, el tema de si podemos caracterizar como el rol del área de convivencia. No, es una encuesta que básicamente como recopila información sobre la escuela, como las actividades como que se realizan en términos de formación ciudadana, como actividad orientada a esa dimensión, pero no tenemos una caracterización más precisa de cómo es que el rol más específico de las áreas de convivencia pudiera estar jugando o impactando sobre esta dimensión.
como el resultado que mostrábamos era que al menos la presencia o no de actividades orientadas a esta discusión tiende a moderar la radicalización, y la ausencia, al revés, su ausencia tiende a generar como que el impacto de este evento social importante tenga, de algún modo tenga un efecto sobre la justificación de las actividades más disruptivas. Cosa que lo comentábamos con Felipe, que pues, finalmente uno de los resultados más importantes es eso, que en momentos de efervescencia política, al parecer, la socialización política juega un rol muy importante en la radicalización. Esa es como una posibilidad. Respecto del rol del efecto de clase, no tenemos una medición de clase social propiamente tal. De hecho, nuestro proxy principal aquí es educación de los padres, que como bien sabe hay una gran discusión y eso no puede ser llamado clase social, sino que más bien es un proxy socioeconómico, ¿no? Podría ser así un proxy de capital cultural a duras penas, pero sí es una gradiente de cuál es el nivel educativo de los padres. Y de nuevo pasa lo mismo, que el efecto aparece principalmente, y esto es consistente con literatura internacional, muestra en Inglaterra, en estudiantes secundarios, también muestra que en términos generales, la radicalización, es decir, la participación en acciones más disruptivas, inclusive violentas, inclusive ilegales, tiene este efecto de socioeconómico inverso, que es como es distinto de lo que se sabe típicamente del modelo de recursos para la participación formal, sino que más bien los jóvenes que provienen de familias con mayores niveles educativos tienden a estar menos dispuestos y participar menos en acciones más radicales, y al revés, los menos educados y con menos recursos socioeconómicos tienden a validar y participar más, que es lo que nosotros observamos aquí en el periodo post-estallido. Entonces, de nuevo, parece ser que estos efectos de la desigualdad de acceso a la voz política y desigualdad socioeconómica, en este caso educativa, de los contextos en los que los estudiantes se desarrollan, juega un rol aún más relevante en periodos de efervescencia política y social como el periodo del estallido social, que es un poco creo yo, la conclusión principal como de este estudio, que los típicos efectos que podemos observar en épocas normales, por llamarlo, de algún modo, se exacerban y toman un rol más relevante en épocas de efervescencia política o de estallido social o de revuelta, como sea que se le vaya a llamar al final a este periodo. Eso. Muchas gracias por las preguntas. Gracias. Súper, gracias. Vamos viendo los tiempos. La idea entonces ahora es pasar a la ronda de preguntas para Cristóbal, que son dos. Primera es, ¿alguna indicación del efecto del nivel de organización de los estudiantes y la conducción política de estas organizaciones sobre las protestas y su radicalidad? La segunda es, bueno, si parte de la conflictividad dentro del campo educativo se asocia a las relaciones estructura-agencia, ¿qué impacto tiene el perfilamiento del rol del estudiante dentro de y por escuelas y liceos para afianzar las respuestas disruptivas? Voy a como 5 minutos, Cristóbal, para poder responder a las preguntas. Gracias, Javier. No sé si entendí muy bien la segunda, pero que quizá mi impresión es que van un poco en lo mismo. Aquí precisamente la idea o la apuesta está, y quizás para decirlo un poco más polémicamente, que es poner un poco más de paño frío a la perspectiva que le entrega a los actores como el protagonismo total respecto de los cambios en los ciclos de protestas. Como que mi impresión es que la investigación ha resaltado sobre todo eso, cómo cambia, no sé, la perspectiva política de la organización y los movimientos, el carisma de los líderes, las variables culturales que traían, son los factores más remarcados para explicar por qué hay un cierto ciclo. Y mi impresión es que eso descuida las condiciones de la estructura en las cuales esos actores se desarrollan. Entonces, la verdad es que no hay ninguna variable que haya medido, por ejemplo, el nivel de organización para responder a la primera pregunta, el nivel de organización de la organización estudiantil. Primero, porque ahí es difícil construir variables que tengan el recorrido de esos 25 años y que sean lo suficientemente estables.
Y segundo, porque requeriría precisamente como salirse de este marco y entrar a un marco mucho más de la cualidad de las organizaciones que respecto de su fortaleza. Lo que no significa que esas no sean variables, pero sí que no, más que nada no es como el marco de lo que se trata. Y eso yo creo que responde un poco también lo segundo, o sea, cuál es la relación entre estructura y agencia. Precisamente la idea es que los actores pueden hacer cosas, pero dentro de una estructura, y me parece que remarcar eso es importante porque a veces tendemos a ver mucho más en la creatividad. Por ejemplo, hay toda una línea de investigación que ha dicho que los actores, por sus características culturales, desarrollan acciones performativas que antes no se desarrollaban. Y la verdad es que cuando uno reconstruye el trazado de los 25 años, eso no es tan así, ¿no? La emergencia de lo performativo es mucho más limitado que en otras partes. No sé muy bien si... ya. Lo que podría decir, estaba mirando el chat, pero parece que hablan de otra cosa. Eso. Muchas gracias, Cristóbal. Vamos a pasar entonces a las preguntas y comentarios a la exposición de Héctor. Bueno, estas son como varias dudas en una gran pregunta. Primero, ¿es la Confech el actor pertinente para tu estudio? ¿No convendría hablar del movimiento estudiantil en general? ¿O cambiaría tu análisis si te tomaras el movimiento estudiantil y no solo la organización? Luego, en 2016 hubo una discusión muy fuerte en la Confech sobre incidir o no, y me parece que ganaron los que no querían incidir. Bueno, quien hace la pregunta está pensando en el episodio donde Carlos Ruiz y algunos líderes se reunieron con el ministro de Educación y fueron muy criticados, sepultando la posibilidad de realmente incidir. ¿Cómo entra eso en tu análisis y qué pasó entre 2016 y 2017 para que hay el petitorio que analiza cómo focalizar? A ver, ¿qué pasó entre 2016 y 2017 para que el 2017 haya un petitorio que analizas como focalizado en la incidencia? Sí, agradezco las preguntas bastante complejas. ¿Por qué la Confech? Bueno, es principalmente porque digamos, el marco epistemológico que trabajo, trato de entender la agencia estratégica que tienen los actores. Entonces, concentrarse en el movimiento estudiantil en el amplio sentido, creo que no me permitiría concentrarme en lo que hace un actor en específico y los debates estratégicos de ese actor. Entonces, esa es la razón por la cual me he concentrado en la Confech, y lo que he hecho esencialmente es, aparte de hacer la entrevista, analizar las actas de la Confech, y ahí analizar todo el debate estratégico. Efectivamente es sumamente complejo de definir como una estrategia única en el movimiento social o incluso en la Confech, pero analíticamente, analizar un posicionamiento me permite dar esa claridad. Y lo otro también es que si bien el movimiento estudiantil es súper complejo, el movimiento secundario durante el 2014 no es tan protagonista desde el punto de vista de la capacidad convocatoria. También trabajar con una organización para efectos del análisis de eventos de protesta también me permite identificar bien cuáles son las acciones de la Confech. Entonces creo que hay ventajas analíticas al focalizarme. Creo que la Confech también representa bien la década de protestas estudiantiles durante el 2010 hasta ahora, digamos. Sería distinto si analizara, por ejemplo, la década del 2000, donde los secundarios tienen un rol más importante. Entonces creo que hay ventajas analíticas que son positivas. Efectivamente, durante el 2016 y el 2017 viene todo el debate sobre la incidencia y la no incidencia. Yo creo que ninguna postura gana. A la larga se instala la postura de la incidencia por de facto, porque la postura de la no incidencia te desarticula, de alguna manera. Hay un llamado a radicalizar el movimiento, por ejemplo, en el 2016, donde se levantan muchas tomas y ocupaciones de universidades, sin embargo no logran generar un momentum nacional, y más bien quedan como conflictos universitarios específicos. Y las demandas pasan de ser demandas nacionales a demandas contra las instituciones. Esas demandas se concentran principalmente en el sector de universidades privadas. Y sobre eso, ya cuando la protesta empieza a decaer, el 2017 y el 2018, la incidencia se impone, por decirlo así, pero no por consenso, sino que más bien por desgaste.
Y eso efectivamente lo comentan bastante bien la gente que estuvo ahí en las vocerías y en las distintas facciones en ambos grupos. Y por eso para el 2017 específicamente, porque durante la predominancia de la tesis de la no incidencia, lo que hizo fue bloquear el intento de diálogo con el ministro y con las bancadas. Entonces la Confech iba con el otro, se iba, y decían que iban a participar y después no participaban. Entonces hubo como un bloqueo estratégico durante el 2015-2016, donde la Confech en realidad no toma una postura clara respecto a la reforma. Y cabría decir que de hecho la Confech nunca tomó una postura clara respecto a la reforma como tal. Y ahí estaban los que buscaban abanderarse y más bien desmarcarse de la protesta. Y lo que se hace cuando gana la incidencia, por decirlo así, el 2017 y 2018, es más bien que la Confech trata de incluir, y aquí es principalmente la FECH, la que trata de incluir algunas enmiendas y reformas importantes con el apoyo de algunas federaciones, pero también con bastante resquemores. Y de hecho ese hito, cuando van a presentar estas cartas, como la enmienda y se sacan la foto con la bancada estudiantil, logró que se pasaran hartos elementos a la reforma, pero también comenzó a resquebrajar el movimiento. Y una vez que ya aparece el mayo feminista del 2018, la Confech empieza como a tambalear, porque esta tensión estratégica se empieza a complejizar también con la emergencia de otros movimientos sociales que vienen desde abajo, y por la confusión que hay desde el campo educacional. Para hacer una gráfica, con una anécdota muy buena que me cuentan los entrevistados, es como nosotros estábamos en el Congreso discutiendo la enmienda y de repente aparece el mayo feminista desde abajo y fue como que no entendimos nada. Y ese es más bien como lo que pasa en los últimos años, desde la incidencia a la mezcla con otros campos y movimientos sociales que surgen alrededor, a la interna, pero también por fuera del movimiento estudiantil. Súper, Héctor, muchas gracias. Bueno, con esto damos cierre a esta mesa. Muchas gracias a todos los expositores y a quienes asistieron. Y nada, quedan completamente invitados para las siguientes mesas que hay durante la tarde ya y durante el día de mañana. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Que vaya chao. bien. Gracias.